Hombre abandona a su madre en la estepa. Pero cuando un león se acerca, algo increíble sucede. Socorro García observaba el auto de su hijo Ricardo desaparecer entre los árboles del matorral, llevándose consigo su última esperanza de reconciliación. A los 72 años, en la silla de ruedas que se había vuelto su compañera desde hacía 3 años, nunca imaginó que el viaje soñado a la reserva de felinos rescatados de la Huasteca en San Luis Potosí se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Fue cuando Ricardo detuvo el auto justo en medio de la reserva, la ayudó a bajar y simplemente le dijo que ya no soportaba cuidar de ella. Las palabras aún resonaban en su mente como una sentencia cruel mientras el motor del vehículo se alejaba, dejando solo el sonido del viento y el canto lejano de los pájaros del matorral. «Mamá, lo intenté, pero ya no puedo más. Usted va a estar bien aquí hasta que alguien pase». Fueron sus últimas palabras antes de irse. Socorro intentaba procesar lo que había sucedido. 3 horas de viaje desde Ciudad de México, conversaciones sobre el pasado, algunas risas tímidas, y de repente aquello. Su corazón se apretaba no solo por la situación desesperada en la que se encontraba, sino por el descubrimiento doloroso de que el hijo que ella crió con tanto amor era capaz de abandonarla de esa forma. El calor del matorral comenzaba a apretar incluso al final de la tarde. Ella acomodó el sombrero de paja que siempre usaba y trató de mover la silla de ruedas, pero las ruedas pequeñas se hundían en la tierra suave y seca. Cada movimiento exigía un esfuerzo enorme y pronto se dio cuenta de que no podría ir muy lejos sola. «¡Ricardo, regresa!», gritó, aunque sabía que él ya estaba demasiado lejos para oírla. La reserva se extendía por kilómetros a la redonda. Era un proyecto innovador en México, que albergaba felinos africanos rescatados de circos y cautiverios ilegales, ofreciéndoles un ambiente que intentaba simular su hábitat natural. Socorro siempre quiso conocer el lugar, especialmente después de ver un documental en la televisión sobre el trabajo de rehabilitación que hacían allí. Nunca imaginó que conocería la reserva de esa forma. El silencio del matorral fue roto por un sonido que le heló la sangre, un rugido bajo, pero inconfundiblemente felino. Socorro giró la cabeza en todas direcciones, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Sabía que los animales de la reserva eran bien cuidados y que había protocolos de seguridad, pero también sabía que estaba sola en un territorio que no conocía. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó, esperando que algún empleado de la reserva estuviera cerca. Nada. Solo el viento moviendo los árboles y el sonido lejano de algún animal que no podía identificar. Socorro intentó nuevamente mover la silla, esta vez con más determinación. Logró avanzar algunos metros hacia lo que parecía ser un sendero más firme, pero el esfuerzo la dejó sin aliento y sudada. Fue entonces cuando oyó pasos acercándose. No eran pasos humanos. Eran pesados pero cautelosos como los de un animal grande. Socorro dejó de moverse y apretó con fuerza los brazos de la silla con el corazón acelerado. Entre los árboles escasos del matorral, una figura dorada emergió lentamente. Era un león macho, con una melena imponente que brillaba bajo la luz dorada del final de la tarde. El animal se detuvo a unos 20 metros de ella y la observó con ojos ámbar, intensos, pero no agresivos. Socorro apenas podía respirar. Todas las instrucciones de seguridad que había leído en Internet antes del viaje parecían haber desaparecido de su mente. No debía hacer movimientos bruscos, no debía correr, no debía gritar. Pero, ¿qué hacer cuando estás en una silla de ruedas y no puedes huir aunque quisieras? El león dio algunos pasos hacia ella, y ella cerró los ojos esperando lo peor. Pero cuando los abrió de nuevo, el animal se había detenido y simplemente la estaba observando. Había algo en su mirada que no podía descifrar. No era hambre ni agresividad. Parecía más curiosidad. Tal vez hasta una especie de reconocimiento. «Por favor, no me hagas daño», susurró, sorprendiéndose de la calma en su propia voz. El león inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando de entender sus palabras. Lentamente,
Se echó en la tierra roja del matorral, manteniendo los ojos fijos en ella, pero en una posición que no transmitía amenaza. Socorro comenzó a preguntarse si estaba soñando. En todos sus 72 años, nunca había vivido algo tan surrealista. Allí estaba ella, abandonada por su propio hijo en medio de una reserva de animales, siendo observada por un león que parecía más interesado en protegerla que en atacarla. Los minutos pasaban lentamente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el matorral con tonos dorados y anaranjados que rivalizaban con la belleza de la melena del león. Socorro trató de recordar todo lo que sabía sobre estos animales. Sabía que los leones eran sociales, vivían en grupos, y que este probablemente era un animal rescatado que había perdido a su familia original. «Tú también estás solo, ¿verdad?», dijo en voz baja, más para sí misma que para el animal. Como si entendiera sus palabras, el león levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Había una tristeza en esa mirada que Socorro reconoció de inmediato. Era la misma tristeza que veía en el espejo todas las mañanas, desde que su esposo Ignacio partió, hace 3 años, dejándola no solo viuda, sino también dependiente de la silla de ruedas, tras el derrame cerebral que sufrió en ese entonces. El sonido de un motor acercándose rompió el momento. Socorro giró la cabeza y vio un jeep de la reserva viniendo hacia ella. El león también lo oyó y se levantó, pero no huyó. Permaneció al lado de la silla de ruedas como un guardián. Del jeep bajó un hombre alto, de unos 40 años, usando el uniforme de la reserva. Se detuvo bruscamente al ver la escena. Una señora mayor en silla de ruedas, siendo protegida por uno de los leones más imponentes de la reserva. «Señora, ¿está usted bien?», gritó él manteniendo distancia. «Sí, gracias», respondió Socorro, sorprendida por su propia calma. El hombre, que se identificó como Arturo, coordinador de la reserva, se acercó lentamente. El león lo observó, pero no mostró agresividad. Arturo conocía bien a todos los animales de la reserva, y aquel era Sultán, un león rescatado de un circo que había llegado a la reserva 2 años antes, después de vivir toda su vida en cautiverio inadecuado. «¿Qué hace usted aquí sola?», preguntó Arturo, manteniendo aún un ojo en el león. «Mi hijo me trajo aquí y...» Socorro no pudo terminar la frase. La realidad de lo que había sucedido la golpeó con toda su fuerza. Arturo entendió de inmediato que algo muy grave había ocurrido. En sus 15 años trabajando con animales rescatados, había visto de todo, incluyendo personas abandonadas por familiares que no podían lidiar con las dificultades de la vida. Pero nunca había visto a alguien ser abandonado dentro de la propia reserva. «Sultán, ven acá, muchacho», llamó Arturo suavemente. El león lo miró, luego a Socorro, y lentamente se acercó al coordinador. Pero en lugar de irse lejos como Arturo esperaba, Sultán regresó junto a la silla de ruedas y se echó de nuevo como si estuviera montando guardia. «Esto es muy extraño», murmuró Arturo. Sultán nunca actúa así con los visitantes. De hecho, suele evitar el contacto con las personas. Socorro miró al león y luego a Arturo. Había algo especial sucediendo allí, algo que no comprendía del todo, pero que la hacía sentirse menos sola de lo que se había sentido en mucho tiempo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. «Puedo explicar todo cuando lleguemos a la sede», dijo Socorro. «Pero por favor, ¿podría quedarme un poco más aquí? Sé que parece extraño, pero siento que necesito entender lo que está pasando». Arturo dudó. Los protocolos de seguridad eran claros. Los visitantes no autorizados debían ser retirados de inmediato del área de los animales. Pero había algo en la situación que lo intrigaba profundamente. En todos los años cuidando a Sultán, nunca había visto al animal mostrar ese tipo de comportamiento protector con un humano. «Señora, entiendo que la situación sea diferente, pero mi responsabilidad es garantizar su seguridad. Sultán es un animal salvaje, aunque haya sido rescatado», explicó Arturo. «Sé los riesgos», respondió Socorro. «Pero míralo, tú mismo dijiste que es extraño.
Tal vez él sienta algo que nosotros no entendemos. Arturo observó a Sultán con más atención. El león estaba relajado, pero alerta. Su postura corporal no mostraba ningún signo de agitación o agresividad. Si acaso, parecía estar en estado de protección, como si Socorro fuera parte de su territorio a defender. «Está bien», dijo Arturo después de unos momentos. «Voy a llamar a la sede y explicar la situación. Pero necesito que usted me cuente qué pasó aquí». Socorro respiró hondo y comenzó a contar sobre el viaje con Ricardo, sobre cómo habían planeado la visita a la reserva durante meses y sobre cómo todo se había derrumbado cuando él simplemente la abandonó allí. Con cada palabra, sentía el peso del rechazo y el abandono intensificarse en su pecho. «Mi hijo dijo que ya no soportaba cuidarme», dijo ella, con la voz entrecortada. No sabía que era una carga tan pesada para él. Arturo escuchó en silencio, pero su expresión mostraba indignación. Había trabajado con tantos animales abandonados por dueños irresponsables que había desarrollado una sensibilidad especial para casos de abandono. «Señora Socorro, ¿puedo llamarla así?» «Ninguna madre debería pasar por esto», dijo él. «Independientemente de las dificultades familiares, abandonar a alguien es inaceptable». Sultán levantó la cabeza al escuchar el tono de voz más intenso de Arturo, pero se relajó cuando se dio cuenta de que no había amenaza. El león se acercó un poco más a Socorro y, para sorpresa de ambos, apoyó su gran cabeza suavemente en el costado de la silla de ruedas. «Dios mío», susurró Arturo, «en 15 años nunca vi algo igual». Socorro miró hacia abajo y vio aquella inmensa cabeza dorada al lado de su mano. Lentamente, como si fuera el movimiento más natural del mundo, extendió la mano y tocó la melena de Sultán. El león cerró los ojos y emitió un sonido bajo, casi un ronroneo. «¿Él también perdió a su familia?», preguntó Socorro. «Sí», respondió Arturo, claramente conmovido por la escena. «Sultán llegó aquí solo, rescatado de un circo donde vivió aislado por años. Desde que llegó, evita el contacto cercano con cualquier persona. Es como si ya no confiara en los humanos». «Entonces, ¿por qué conmigo es diferente?», preguntó ella. «No sé», admitió Arturo, «pero tengo una teoría. Los animales que han pasado por abandono o pérdida desarrollan una capacidad especial para reconocer el dolor emocional en otros seres. Tal vez Sultán sienta que ustedes comparten algo en común. La idea de que un animal salvaje pudiera comprender su dolor de una forma que su propio hijo no podía tocar a Socorro profundamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y no intentó ocultarlas. Sultán levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos, como si estuviera tratando de transmitir algún mensaje de consuelo. «Arturo, ¿puedo hacer una pregunta que va a parecer extraña?», dijo Socorro. «Claro. ¿Sería posible que me quedara aquí esta noche? Sé que debe haber protocolos, pero siento que este encuentro con Sultán no es casualidad. Tal vez necesite entender algo sobre mí misma antes de decidir qué hacer con mi vida». Arturo abrió la boca para negar de inmediato, pero algo en la expresión de Socorro lo hizo dudar. Había una determinación en sus ojos que contrastaba con la fragilidad de su situación, y también estaba la reacción inexplicable de Sultán, que seguía al lado de la silla de ruedas como un protector silencioso. «Señora Socorro, esto es altamente irregular», comenzó él. «Asumo toda la responsabilidad», lo interrumpió ella. «Tengo 72 años, Arturo. Ya he enfrentado muchas cosas en la vida. Si este león quisiera atacarme, ya lo habría hecho hace mucho tiempo». Arturo miró a Sultán, que parecía estar siguiendo la conversación con atención. El animal mantenía una postura relajada, pero sus ojos permanecían alertas a cualquier cambio en el entorno. «Déjeme llamar a la dirección de la reserva», dijo Arturo finalmente. «Necesito explicar la situación y ver qué se puede hacer». Mientras Arturo se alejaba para hacer la llamada, Socorro aprovechó para observar mejor el entorno a su alrededor. El matorral mexicano se extendía en todas direcciones, con sus árboles característicos y la vegetación adaptada al clima seco. La reserva había sido creada en un área de 2000 hectáreas,
ofreciendo a los animales rescatados un espacio amplio y natural para vivir. «Debes extrañar tu hogar, ¿verdad?», le dijo a Sultán, que se había vuelto a echar al lado de la silla. El león la observó con esos ojos ámbar que parecían cargar siglos de sabiduría y tristeza. Socorro recordó haber leído que los leones en cautiverio inadecuado frecuentemente desarrollan comportamientos depresivos y trastornos sociales. Sultán probablemente había pasado años aislado, sin contacto con otros de su especie, sin poder expresar sus instintos naturales. «Yo también me he sentido aislada durante mucho tiempo», continuó ella. «Desde que mi esposo partió y especialmente después del accidente que me dejó en la silla, siento como si el mundo hubiera seguido girando mientras yo me quedé congelada en el tiempo». Arturo regresó con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. «Hablé con la dirección», dijo él. «Autorizaron una excepción, considerando las circunstancias especiales. Puedo armar un campamento de emergencia aquí mismo, con todas las medidas de seguridad. Pero necesito hacer vigilia toda la noche». Socorro sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había algo en ese lugar, en ese momento, que necesitaba comprender mejor. La conexión con Sultán había despertado sentimientos que no experimentaba desde hacía años. «Gracias», dijo ella simplemente. Arturo fue a buscar equipos en la sede de la reserva, mientras Socorro y Sultán permanecieron juntos. El sol se estaba poniendo rápidamente, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura que se reflejaban en la melena dorada del león. Era una de las vistas más hermosas que Socorro había presenciado en mucho tiempo. «¿Sabes, Sultán?», dijo ella, acariciando suavemente la melena del animal. «Pasé tanto tiempo sintiéndome como una carga que olvidé cómo es sentirse valorada». El león se acomodó de manera que quedara aún más cerca de la silla, como si estuviera ofreciendo su calor y compañía para la noche que se acercaba. Cuando Arturo regresó con una tienda pequeña, sacos de dormir y equipos de comunicación, encontró una escena que lo dejó aún más intrigado. Sultán había cambiado de posición y ahora estaba echado en un semicírculo alrededor de la silla de Socorro, creando una barrera natural entre ella y cualquier posible amenaza. «Eso es comportamiento de protección territorial», murmuró Arturo mientras armaba el campamento. «Sultán está tratando a la señora como parte de su grupo social». «¿Cómo así?», preguntó Socorro. «Los leones son animales extremadamente sociales. En su hábitat natural, viven en grupos familiares llamados manadas, donde cada miembro tiene un rol específico. Lo que Sultán está haciendo ahora es lo que un león haría para proteger a un miembro vulnerable de su familia». La explicación tocó a Socorro de una forma inesperada. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía protegida? Desde la partida de Ignacio, y especialmente después de volverse dependiente de la silla de ruedas, se había acostumbrado a ser vista como un problema a resolver, una responsabilidad que cargar. «¿Crees que él siente que necesito protección?», preguntó ella. «Creo que sí», respondió Arturo. «Los animales tienen una percepción muy aguda de los estados emocionales. Sultán probablemente percibe tu vulnerabilidad, pero no como algo negativo. Para él, la vulnerabilidad es algo natural que merece cuidado y protección». La noche cayó rápidamente en el matorral. Arturo encendió una pequeña fogata a una distancia segura y preparó una cena simple con los víveres que había traído. Sultán permaneció en su posición de guardia, ocasionalmente levantándose para hacer una ronda alrededor del campamento antes de regresar al lado de Socorro. «Arturo, ¿puedo preguntarte por qué dedicas tu vida a cuidar de estos animales?», preguntó Socorro mientras comían. «Porque merecen una segunda oportunidad», respondió él sin dudar. «Muchos de los animales que llegan aquí han sido abandonados, maltratados o perdieron a sus familias. Si nosotros no los ayudamos, ¿quién los va a ayudar? ¿Y nunca te cansas? ¿Nunca sientes que es una carga muy pesada?». Arturo miró a Sultán antes de responder. «A veces es difícil, sí. Algunos animales llegan aquí en estados terribles, tanto físicos como emocionales. Pero cuando veo momentos como este,
Cuando veo a un animal que había perdido la confianza en los humanos, demostrando este tipo de cariño, recuerdo por qué vale la pena. Mi hijo no piensa así de mí, dijo Socorro con la voz baja. Señora Socorro, ¿puedo hablar con franqueza? Arturo se inclinó hacia adelante. En todo el tiempo que trabajo aquí, he aprendido que a veces las personas heridas también hieren a otras personas. Su hijo puede estar actuando desde su propio dolor, no necesariamente porque usted sea una carga. ¿Cómo así? Oh, mencionó que su esposo se fue y que tuvo un accidente. Su hijo también perdió al padre y vio a la madre volverse vulnerable. Tal vez él está lidiando con sus propios traumas y no sabe cómo expresarlos de forma saludable. La observación de Arturo hizo que Socorro reconsiderara muchas cosas. En los últimos 3 años se había concentrado tanto en su propio dolor y limitaciones que quizás no había considerado adecuadamente el impacto que los eventos tuvieron en Ricardo. ¿Crees que hay posibilidad de reconciliación?, preguntó ella. Siempre hay posibilidad, respondió Arturo. Pero primero, usted necesita redescubrirse. Necesita recordar su propio valor, independientemente de lo que otros piensen o sientan sobre la situación. Sultán levantó la cabeza al oír el tono más intenso de la conversación y se acercó aún más a Socorro. El animal apoyó su hocico en la mano de ella, como si estuviera ofreciendo consuelo. «¿Ves?», dijo Arturo. «Sultán reconoce tu valor. Para él no eres una carga. Eres alguien digna de protección y cariño». Las palabras de Arturo resonaron en la mente de Socorro mientras se preparaban para dormir. La tienda de campaña había sido armada cerca de la silla de ruedas, y Sultán eligió un lugar estratégico desde donde podía vigilar tanto la entrada de la tienda como los alrededores del campamento. «Buenas noches, Sultán», dijo Socorro antes de transferirse de la silla al saco de dormir con la ayuda de Arturo. «Gracias por recordarme cómo se siente ser especial». El león emitió un sonido grave en respuesta, casi como si estuviera deseando buenas noches de vuelta. Arturo se acomodó en el lado opuesto de la tienda, manteniendo un radio de comunicación cerca para cualquier emergencia. Durante la noche, Socorro despertó varias veces con sonidos del matorral. Todas las veces escuchaba el movimiento suave de Sultán acomodándose en su posición de vigilia. El saber que el león estaba allí, protegiendo su sueño, le trajo una sensación de seguridad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el matorral, Socorro despertó con el sonido de pasos acercándose. No eran los pasos suaves de Sultán, sino pasos humanos, apresurados e irregulares. Arturo también despertó y salió rápidamente de la tienda. Sultán estaba de pie, tenso, mirando en dirección de los pasos que se acercaban. El león no mostraba agresividad, pero estaba claramente en estado de alerta. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?». Era la voz de Ricardo, cargada de pánico y desesperación. Socorro sintió el corazón acelerarse. Ricardo había regresado, pero ¿por qué? ¿Y cómo había encontrado el lugar donde estaban? «Estoy aquí, hijo», gritó ella, intentando salir de la tienda. Ricardo apareció entre los árboles, claramente exhausto y desesperado. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado y había ojeras bajo sus ojos. Cuando vio a Socorro saliendo de la tienda, se detuvo abruptamente. «Mamá, gracias a Dios, te busqué toda la noche», dijo él jadeando. «Cuando vi que no había nadie en la carretera, regresé por ti, pero ya no estabas en el lugar donde te dejé». Fue entonces cuando Ricardo notó a Sultán. El león estaba de pie, inmóvil, observando la interacción entre madre e hijo. Sus músculos estaban tensos y su cola se movía lentamente de un lado a otro, indicando cautela. «Mamá, hay un león ahí», dijo Ricardo con la voz temblorosa de miedo. «Lo sé», respondió Socorro calmadamente. «Este es Sultán. Cuidó de mí toda la noche». Ricardo miró a Arturo, luego a su madre, y nuevamente al león. La situación era tan surrealista que necesitó unos momentos para procesar lo que estaba viendo. «Yo no entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué este animal está tan cerca de ti?»
Arturo se adelantó para hacer las presentaciones y explicar la situación. Mientras tanto, Socorro observó cuidadosamente la expresión de Ricardo. Podía ver miedo, confusión, pero también algo que no había notado el día anterior: remordimiento. «Ricardo», dijo ella cuando Arturo terminó de explicar, «¿por qué regresaste?» Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la de su madre. Porque cometí el mayor error de mi vida ayer», dijo él, con la voz entrecortada. «Conduje durante horas, intentando convencerme de que había hecho lo correcto, pero no podía dejar de pensar en la expresión de tu rostro cuando dije aquellas cosas terribles». Sultán se relajó ligeramente al notar que la tensión en la voz de Ricardo no representaba una amenaza física, pero aún mantenía su posición cerca de Socorro. «Te busqué toda la noche», continuó Ricardo. «Cuando no te encontré en la carretera, pensé que algo terrible había pasado. La culpa me estaba matando. Pero ayer dijiste que ya no soportabas cuidarme», recordó Socorro. «Sé lo que dije y me odio por ello». Ricardo se acercó un poco, pero se detuvo al ver que Sultán se ponía más alerta. «Mamá, estaba mintiéndome a mí mismo y a ti. La verdad es que tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de perderte como perdí a papá. Miedo de no ser un buen cuidador. Miedo de fallarle a la persona más importante de mi vida». Las palabras de Ricardo resonaron en el silencio de la mañana en el matorral. Socorro observó al hijo por unos momentos, viendo en él no al hombre de 45 años en que se había convertido, sino al niño asustado que siempre fue cuando enfrentaba situaciones difíciles. «¿Entonces pensaste que sería más fácil abandonarme que correr el riesgo de decepcionarme?», preguntó ella. «Sé que no tiene sentido», admitió Ricardo. «Pero cuando tuviste el accidente, cuando los médicos dijeron que necesitarías la silla de ruedas, entré en pánico. Recordé cómo me sentí inútil cuando papá se enfermó, cómo no supe cuidarlo bien». Socorro miró a Sultán, que se había sentado pero seguía observando atentamente a Ricardo. Había una lección allí, ella lo percibía. El león había perdido a su familia original, pero no había renunciado a formar nuevos vínculos cuando encontró a alguien que necesitaba protección. «Ricardo, ¿te acuerdas de cómo llegó Sultán aquí?», preguntó ella. «No, señora», Arturo intervino. «Sultán fue rescatado de un circo donde vivió aislado por años. Cuando llegó aquí, había perdido completamente la confianza en los humanos. Pasó meses escondiéndose, rechazando el contacto, viviendo como si todos fueran una amenaza». «¿Y qué cambió?», preguntó Ricardo. «Tiempo, paciencia y el descubrimiento de que no todos los humanos van a lastimarlo», explicó Arturo. «Pero principalmente necesitó encontrar a alguien que también lo necesitara». Ricardo miró a su madre y luego a Sultán. Empezaba a entender la analogía. «¿Estás diciendo que yo estaba actuando como Sultán cuando llegó aquí?», preguntó él. «Estoy diciendo que a veces, cuando tenemos miedo de ser heridos, terminamos hiriendo a las personas que amamos primero», respondió Socorro. «Pero también estoy diciendo que siempre hay una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a aceptar ayuda». Ricardo dio un pequeño paso hacia su madre, pero se detuvo de nuevo cuando Sultán se levantó. El león no mostraba agresividad, pero claramente estaba evaluando las intenciones del recién llegado. «Mamá, ¿cómo hago para que confíe en mí?», preguntó Ricardo. «¿Cómo haces para que yo confíe en ti nuevamente?», replicó ella suavemente. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Se dio cuenta de que estaba siendo probado no solo por el león, sino por su propia madre. Lentamente se arrodilló en el suelo, colocándose en una posición menos amenazadora. «Sultán», dijo él con la voz temblorosa, «sé que no me conoces, pero quiero cuidar de mi mamá de la misma forma que tú la cuidaste ayer. ¿Será que puedes enseñarme cómo hacerlo?». Sultán inclinó la cabeza, observando a Ricardo con atención. Tras algunos momentos tensos, el león se acercó lentamente. Ricardo permaneció inmóvil mientras el animal lo olfateaba, evaluando sus intenciones. «No te muevas», susurró Arturo.
Deja que él decida si eres confiable. Sultán rodeó a Ricardo lentamente, todavía olfateando. Finalmente, el león se posicionó entre Ricardo y Socorro, pero de una forma que no excluía al hijo. Era más como si estuviera incluyendo a Ricardo en el círculo de protección que había creado alrededor de Socorro. «Creo que pasaste la prueba», dijo Arturo, visiblemente aliviado. Ricardo se levantó despacio y miró a su madre. «Mamá, lo siento mucho, lo siento por todo, por haberla abandonado ayer, por haber dicho esas cosas terribles, por no haber sido un mejor hijo en los últimos años». «Ricardo», dijo Socorro suavemente, «siéntate cerca de mí». Ricardo se acercó y se sentó en la tierra roja del matorral, al lado de la silla de ruedas de su madre. Sultán observó por un momento y luego se echó de nuevo, pero esta vez en una posición que incluía tanto a Socorro como a Ricardo en su campo de protección. «Hijo, ¿quieres saber cuál fue la peor parte de ayer?», preguntó Socorro. Ricardo asintió con la cabeza, jugando nerviosamente con la tierra entre los dedos. «No fue el hecho de que me abandonaras, fue descubrir que habías guardado todo ese dolor y miedo sin contármelo. Durante todos estos años, fingiste que todo estaba bien, cuando en realidad estabas sufriendo tanto como yo». «No quería preocuparla», dijo Ricardo. «Usted ya estaba lidiando con tantas cosas, y yo no quería preocuparte con lo mucho que me sentía inútil y como una carga», interrumpió Socorro. «Parece que los dos estábamos tratando de protegernos el uno al otro, pero terminamos alejándonos». Arturo observaba la conversación desde la distancia, conmovido por la reconciliación que estaba presenciando. En todos los años trabajando con animales rescatados, había aprendido que la cura siempre comenzaba con honestidad sobre las heridas. «Mamá, ¿puedo confesarte algo?», dijo Ricardo después de unos momentos de silencio. «Claro. Cuando tuviste el accidente, me sentí culpable. Estaba viajando por trabajo cuando ocurrió. Si hubiera estado aquí, quizás podría haberlo evitado, o al menos haberme quedado contigo en el hospital desde el principio». Socorro se volvió para mirar a su hijo directamente a los ojos. «Ricardo, el accidente no fue culpa tuya. Fue una situación que nadie pudo haber previsto o evitado, pero podría haber estado más presente después, podría haber sido un mejor hijo. Y yo podría haber sido una mejor madre», respondió Socorro. «Podría haberme dado cuenta de que estabas sufriendo. Podría haber hablado de mis propios miedos, en lugar de fingir que todo estaba bien». Sultán levantó la cabeza y miró a los dos humanos que ahora conversaban abiertamente sobre sus dolores. Había algo en el comportamiento del león que sugería aprobación, como si pudiera sentir que la tensión entre madre e hijo estaba disminuyendo. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta situación?», dijo Ricardo mirando a Sultán. «¿Qué?». «Que este león haya logrado en una noche lo que nosotros no logramos en 3 años, crear un ambiente donde te sintieras protegida y valorada». La observación de Ricardo fue profunda y dolorosa al mismo tiempo. Socorro se dio cuenta de que tenía razón. En presencia de Sultán, ella se había sentido aceptada, protegida e importante de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Tal vez porque Sultán no tuvo miedo de mostrar que le importa», dijo ella. «No le preocupó parecer débil o vulnerable por demostrar cariño». Ricardo bajó la cabeza, entendiendo la indirecta. En los últimos años, se había mantenido emocionalmente distante, tratando de parecer fuerte y controlado, cuando en realidad se estaba ahogando en sus propios miedos e inseguridades. «Mamá, ¿crees que podrías enseñarme a ser como Sultán?», preguntó él. «¿Cómo así?». «A demostrar cariño sin miedo, a proteger a alguien sin asfixiar, a estar presente sin ser invasivo». Socorro miró a Sultán, que seguía acostado cerca de ellos, y luego de vuelta a Ricardo. «Creo que podemos aprender juntos», dijo ella. «Pero primero, necesitamos dejar de fingir que somos más fuertes de lo que realmente somos». «Está bien», asintió Ricardo. «Entonces voy a empezar. Tengo mucho miedo, mamá. Miedo de no ser un buen hijo, miedo de perderte, miedo de repetir los mismos errores que cometí con papá».
Y yo tengo miedo de ser una carga, respondió Socorro. Miedo de perder mi independencia por completo, miedo de morir sola, miedo de que realmente no puedas amarme en la condición en la que estoy ahora. Las confesiones quedaron suspendidas en el aire matutino del matorral. Sultán se levantó y se acercó a ambos, apoyando su cabeza primero en la mano de Socorro y luego en la de Ricardo, como si estuviera sellando un pacto entre ellos. «Creo que Sultán nos está diciendo que está bien tener miedo», dijo Arturo, que se había acercado discretamente, «pero que no necesitamos enfrentar el miedo solos». Ricardo miró la mano que Sultán había tocado y luego a su madre. «Mamá, quiero intentarlo de nuevo, quiero aprender a cuidarte de la manera correcta, pero voy a necesitar paciencia porque no sé muy bien cómo hacerlo». «Yo también voy a necesitar paciencia conmigo misma», dijo Socorro, «y voy a tratar de dejar de interpretar todo cuidado como lástima o como señal de que soy una carga». «Entonces, ¿empezamos desde cero?», preguntó Ricardo. «Empezamos desde el lugar correcto», corrigió Socorro, «desde el lugar de la honestidad». Arturo se acercó a ellos con una expresión pensativa. «¿Puedo hacer una sugerencia?», dijo él. «Claro», respondieron madre e hijo al unísono. «¿Por qué no se quedan unos días más? Tenemos una casa de huéspedes en la reserva, y creo que pasar un tiempo observando cómo cuidamos a los animales rescatados podría ser terapéutico para ustedes dos». Ricardo miró a su madre, esperando su reacción. «¿Te gustaría, mamá?». «Me encantaría», respondió Socorro, «pero solo si tú también quieres quedarte». «Quiero», dijo Ricardo. «De hecho, lo necesito. Necesito aprender algunas cosas sobre cuidar y ser cuidado». Sultán se levantó y caminó unos metros hacia adelante, luego miró hacia atrás, como invitándolos a seguirlo. «Creo que nuestra lección está comenzando», dijo Arturo sonriendo. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando. Los días siguientes en la reserva fueron una revelación para ambos. Socorro y Ricardo fueron acomodados en la casa de huéspedes, una construcción sencilla pero cómoda que ofrecía vista a varias de las áreas donde vivían los animales rescatados. Sultán estableció una rutina de visitas diarias, apareciendo siempre al inicio de la mañana y al final de la tarde. «Hizo un horario», observó Ricardo al tercer día. «Todos los días, a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, ahí viene». «Es como si estuviera cumpliendo un trabajo», dijo Socorro acariciando la melena de Sultán. «El trabajo de cuidar». Arturo había organizado para ellos una serie de actividades educativas sobre el comportamiento animal y sobre los procesos de rehabilitación que desarrollaba la reserva. Socorro descubrió que tenía una facilidad natural para observar los patrones de comportamiento de los animales, mientras que Ricardo se interesó por los aspectos prácticos del cuidado diario. «¿Sabes, mamá?», dijo Ricardo al cuarto día, mientras observaban a un grupo de monos rescatados. «Estoy empezando a entender que cuidar a alguien no significa resolver todos sus problemas». «¿Cómo así?». «Mira a esos monos», señaló hacia un grupo que jugaba cerca de ellos. «Arturo me explicó que algunos llegaron aquí con traumas serios, pero los cuidadores no están todo el tiempo interfiriendo. Crean un ambiente seguro y dejan que los animales se recuperen a su propio ritmo». Socorro observó a los monos por unos momentos. Jugaban libremente, pero siempre con cuidadores a la vista, listos para intervenir si era necesario. «¿Estás diciendo que necesito espacio para sanar a mi propio ritmo?». «Estoy diciendo que nosotros dos lo necesitamos», corrigió Ricardo. «Yo estaba tratando de resolverle todo a usted, cuando en realidad debería estar creando un ambiente donde usted se sintiera segura para resolver las cosas por sí misma». La observación de Ricardo le mostró a Socorro cuánto había madurado en solo unos días. La convivencia con los animales rescatados y con los cuidadores de la reserva le estaba enseñando valiosas lecciones sobre el equilibrio entre proteger y permitir autonomía. «Y yo estaba interpretando todo cuidado como una invasión», admitió Socorro, «cuando en realidad el cuidado bien hecho preserva la dignidad de la persona que está siendo cuidada». Esa tarde,
Sultán llegó para su visita de rutina, pero esta vez no estaba solo. Otro león lo acompañaba. Una hembra más vieja que Arturo identificó como Kira, una leona que había llegado a la reserva unos meses antes. «Interesante», murmuró Arturo. Sultán nunca había presentado a Kira a ningún visitante. «¿Qué significa eso?», preguntó Socorro. «Puede significar que Sultán los considera parte de su grupo social ahora. Presentar a otros miembros del grupo es una señal de confianza total». Kira se acercó cautelosamente a Socorro y Ricardo. Su comportamiento era más reservado que el de Sultán, pero no mostraba agresividad. Después de algunos minutos de observación, ella se acostó cerca de Sultán, creando un semicírculo de protección alrededor de la familia humana. «Mamá, ¿ves eso?», dijo Ricardo emocionado. «Nos están incluyendo en su familia». «Lo veo», respondió Socorro con lágrimas en los ojos. «Y es la cosa más hermosa que he presenciado». Arturo se acercó con una expresión de quien acababa de comprender algo importante. «¿Quieren saber por qué Sultán y Kira están actuando así?», dijo él. «Por favor», respondió Socorro. «Reconocen en ustedes algo que ellos mismos experimentaron, la experiencia de estar perdidos y de reencontrar el camino a casa. Para estos animales ustedes no son solo visitantes, son sobrevivientes, como ellos». La explicación de Arturo tuvo completo sentido para Socorro y Ricardo. Ellos habían estado perdidos el uno del otro por años, heridos por los mismos eventos traumáticos, pero incapaces de encontrar el camino de regreso mutuamente. «Arturo», dijo Socorro después de unos momentos, «¿puedo preguntar algo personal?». «Claro». «¿Alguna vez has perdido a alguien importante?». Arturo sonrió tristemente. «Perdí a mi esposa hace 5 años. Cáncer. Fue después de eso que me dediqué por completo al trabajo con animales rescatados. De cierta forma, cuidar de ellos me ayudó a procesar mi propio dolor». «¿Y te sientes curado?», preguntó Ricardo. «No curado», corrigió Arturo. «Transformado. El dolor de la pérdida nunca se va del todo, pero aprendí a cargarlo de una manera que no me impide vivir o amar a otras criaturas». Las palabras de Arturo resonaron profundamente en Ricardo. Se dio cuenta de que había estado intentando curarse por completo del dolor de perder a su padre y de casi perder a su madre, cuando tal vez el objetivo era aprender a cargar ese dolor de una forma más saludable. «Mamá», dijo él, «creo que ahora entiendo por qué fue tan difícil para mí aceptar tu situación». «¿Por qué?». «Porque estaba tratando de negar que las cosas habían cambiado. Estaba tratando de volver al pasado, cuando en realidad necesitaba aceptar el presente y construir un futuro diferente, pero igualmente significativo». Socorro miró a Sultán y a Kira, que descansaban tranquilamente cerca de ellos. Aquellos animales habían perdido todo lo que conocían, sus familias originales, sus hábitats naturales, su libertad, pero habían encontrado una forma de crear una nueva vida, una nueva familia, un nuevo propósito. «Ricardo, ¿crees que nosotros podemos hacer como ellos?», preguntó ella. «¿Crear una nueva versión de nuestra familia?». «Exactamente. Una versión que acepta las limitaciones, pero no se limita por ellas». Ricardo se levantó y extendió la mano hacia su madre. «Mamá, ¿puedo ayudarla a ir hasta allá cerca del lago? Me gustaría hablar con usted sobre algunas ideas que estoy teniendo». Socorro aceptó la ayuda para trasladarse de la silla de ruedas a una silla portátil más adecuada para el terreno irregular cerca del pequeño lago que había en la reserva. Sultán y Kira lo siguieron, manteniendo su posición protectora. «¿Qué ideas?», preguntó Socorro cuando estaban acomodados cerca del agua. «Estuve pensando... Yo trabajo con tecnología, ¿verdad? Desarrollo de sistemas y automatización. Y usted siempre fue increíble con la administración y organización. Sí, ¿y qué? ¿Y si combinamos nuestras habilidades para hacer algo significativo? ¿Algo que ayude a otras personas que pasaron por lo que nosotros pasamos?». Socorro miró a su hijo con interés creciente. Continúa. «Arturo me contó que tienen mucha dificultad con la parte tecnológica de la reserva. Sistema de monitoreo de los animales, organización de datos sobre tratamientos, comunicación con veterinarios
incluso marketing digital para conseguir donaciones. ¿Estás sugiriendo que ayudemos aquí? Estoy sugiriendo algo más grande, dijo Ricardo, con los ojos brillando de entusiasmo. ¿Y si creamos una empresa de consultoría especializada en ayudar a organizaciones que cuidan de seres vulnerables? Podrían ser reservas como esta, asilos, centros de rehabilitación. La idea empezó a tomar forma en la mente de Socorro. Ella podía ver cómo sus habilidades administrativas y la experiencia tecnológica de Ricardo realmente podrían hacer la diferencia para organizaciones que hacían un trabajo importante, pero a menudo luchaban con aspectos operativos. «Ricardo, esto es brillante», dijo ella. «¿Pero estás seguro de que quieres trabajar conmigo? ¿Considerando mis limitaciones?» Ricardo se giró para mirarla directamente a los ojos. «Mamá, tus limitaciones físicas no afectan en nada tu inteligencia, tu experiencia, ni tu capacidad de contribuir. De hecho, tu perspectiva como persona que ha pasado por desafíos puede ser exactamente lo que estas organizaciones necesitan para entender mejor las necesidades de quienes cuidan». Sultán se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de Socorro, como si estuviera aprobando la conversación que escuchaba. «¿Y dónde trabajaríamos?», preguntó ella. «Podemos trabajar desde cualquier lugar, mamá. La tecnología lo permite. Incluso podríamos mudarnos más cerca de aquí, si queremos. Lo importante es que estaremos trabajando juntos, en algo que tiene un propósito real». La idea de trabajar con Ricardo, de combinar sus experiencias y habilidades para algo más grande que ellos mismos, llenó a Socorro de una energía que no sentía desde hacía años. «Tenemos que hablar con Arturo sobre esto», dijo ella. «Si vamos a empezar en algún lugar que sea aquí, ayudando a quienes nos ayudaron». «De acuerdo», dijo Ricardo. «Pero primero, mamá, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» «Gracias». «¿Por qué?» «Por no haberme dado por vencido, por haber aceptado mis disculpas, por estar dispuesta a construir algo nuevo conmigo incluso después de todo lo que pasó». Socorro sintió que se le formaban lágrimas en los ojos nuevamente. «Ricardo, soy yo quien te necesita agradecer, por haber vuelto a buscarme, por haber tenido el valor de admitir tus errores, por estar aquí ahora, planeando un futuro que nos incluye a los dos». Kira se levantó y se acercó a Ricardo, oliendo su mano cautelosamente antes de permitir que él la acariciara. Era la primera vez que la leona mostraba afecto directo hacia él. «Creo que ella está diciendo que fuiste aceptado en la familia», dijo Socorro sonriendo. «¿Y tú, Sultán?». Ricardo miró al león. «¿Tú también crees que merezco una segunda oportunidad?». Sultán se levantó y caminó hacia Ricardo, apoyando su gran cabeza contra el pecho del hombre en un gesto inequívoco de aceptación y cariño. «Bienvenido a la familia», susurró Ricardo, abrazando con cuidado la cabeza del león. Arturo apareció en la orilla del lago en ese momento y se detuvo a observar la escena. Madre e hijo sentados cerca del agua, con dos leones rescatados, mostrando afecto y protección hacia ambos. Era una imagen que él sabía que recordaría el resto de su vida. «¿Puedo interrumpir este momento familiar?», dijo él, acercándose. «Claro», respondió Socorro. «De hecho, queremos hablar contigo sobre una idea». Ricardo y Socorro explicaron su plan de crear una empresa de consultoría para organizaciones que cuidan de seres vulnerables, comenzando por ayudar a la propia reserva. Arturo escuchó con atención creciente y cuando terminaron de hablar, tenía una sonrisa amplia en el rostro. «Saben que esto es exactamente lo que necesitamos, ¿verdad?», dijo él. «¿Cómo así?», preguntó Ricardo. La directiva de la reserva justamente estaba discutiendo la necesidad de modernizar nuestros sistemas y mejorar nuestra eficiencia operativa. Pero no tenemos recursos para contratar una empresa grande de consultoría, ni el conocimiento interno para hacerlo solos. Entonces, ¿crees que nuestra idea puede funcionar?», preguntó Socorro. «Creo que ustedes dos pueden revolucionar la forma en que organizaciones como la nuestra operan. Y más que eso, ustedes pueden ayudar a muchas otras personas y animales en el proceso». La emoción era contagiosa. Ricardo ya empezaba a visualizar los sistemas que podrían desarrollar,
mientras Socorro pensaba en los procesos que podrían optimizar y en las personas a las que podrían ayudar. «Hay algo más», dijo Arturo. «Si realmente quieren hacer esto, conozco otras reservas, santuarios y organizaciones de rescate que estarían interesadas en su trabajo». «¿En serio?», dijo Ricardo. «Absolutamente. Existe toda una red de organizaciones que hacen un trabajo similar al nuestro, pero que luchan con las mismas cuestiones operativas. Ustedes podrían ser exactamente la solución que necesitan». Sultán y Kira se colocaron de manera que formaron un círculo alrededor de los tres humanos, como si estuvieran sellando simbólicamente el acuerdo que se estaba estableciendo. «Entonces, ¿lo estamos haciendo?», preguntó Socorro. «Lo estamos haciendo», confirmó Ricardo. «¿Socios?». «Socios», respondió ella, extendiendo la mano para un apretón firme. Arturo aplaudió, e incluso Sultán emitió un rugido bajo que sonó casi como una aprobación. «Bueno», dijo Arturo, «creo que tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por qué no empezamos mañana mismo con un análisis completo de los sistemas de la reserva?» «Perfecto», dijo Ricardo. «Pero hoy creo que deberíamos simplemente disfrutar este momento. No todos los días una familia se reconstruye con la ayuda de 2 leones». «Es cierto», coincidió Socorro. «Y no todos los días descubrimos que nuestras heridas pueden transformarse en fuerzas para ayudar a otros». Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre el matorral, pintando el cielo con tonos dorados que rivalizaban con la melena de Sultán, los 5, 2 humanos, 2 leones y un protector dedicado, permanecieron juntos cerca del lago, cada uno procesando a su manera las transformaciones que habían ocurrido en pocos días. «Mamá», dijo Ricardo cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer. «¿Sí? ¿Te acuerdas de cuando yo era pequeño y tenía miedo a la oscuridad? Me acuerdo. Siempre me pedías que me quedara en tu cuarto hasta que te durmieras. Y siempre te quedabas. Incluso cuando estabas cansada, incluso cuando tenías otras cosas que hacer, siempre te quedabas». «Porque era mi trabajo cuidar de ti», dijo Socorro simplemente. «Ahora es mi trabajo cuidar de usted. Y prometo que lo voy a hacer bien esta vez. No como una carga o una obligación, sino como un privilegio». Socorro miró a su hijo, luego a Sultán y Kira, que se habían convertido en símbolos vivientes de que es posible reconstruir familia y confianza incluso después de pérdidas devastadoras. «Ricardo, ¿puedo contarte un secreto?». «Claro». Desde el accidente, me despertaba todos los días preguntándome cuál era mi propósito. Me sentía inútil, como si mi vida ya no tuviera significado. ¿Y ahora? Ahora sé que mi propósito es usar mi experiencia para ayudar a otras personas que han pasado por lo que yo pasé, y hacerlo al lado del hijo que amo, trabajando juntos en algo que realmente importa. Ricardo se inclinó y besó la frente de su madre. «Te quiero, mamá. Y lamento haber tardado tanto en decirlo de la manera correcta. Yo también te quiero, hijo. Y estoy orgullosa del hombre en que te has convertido, especialmente después de admitir tus errores y querer crecer a partir de ellos». Sultán y Kira se acurrucaron cerca de ellos mientras la noche caía por completo sobre el matorral. Arturo se había retirado discretamente, dejando a la familia reunida disfrutar del momento de paz y reconciliación. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta más?». «Las que quieras». «¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotros?». Socorro miró el cielo estrellado antes de responder. «Creo que tu padre estaría muy orgulloso de ver cómo aprendimos a cuidarnos el uno al otro. Y creo que estaría especialmente orgulloso de ver que transformamos nuestro dolor en algo constructivo. Ojalá estuviera aquí para ver nuestros planes hacerse realidad». «Está aquí», dijo Socorro suavemente. «Cada vez que muestras amabilidad, cada vez que yo demuestro fuerza, cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, él está aquí». Ricardo asintió, comprendiendo que la presencia de las personas que amamos se manifiesta en las decisiones positivas que tomamos y en la forma en que honramos los valores que nos enseñaron. «Mamá, mañana, cuando empecemos a trabajar en los sistemas de la reserva,
Será oficialmente el primer día de nuestra nueva vida juntos. Sí, lo será. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Y tú? Más que lista. Estoy ansiosa. Sultán levantó la cabeza y los miró, como confirmando que habían encontrado el camino correcto. Kira se acomodó para quedar aún más cerca, creando un nido de calor y protección alrededor de los humanos que se habían convertido en su familia adoptiva. Ricardo, cuando todo esto comenzó, cuando me dejaste aquí ayer, pensé que mi vida había llegado a su fin. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que mi vida apenas está comenzando. La vida verdadera, la vida honesta, la vida en la que tú y yo somos quienes realmente somos, sin máscaras ni miedo. Yo siento lo mismo, dijo Ricardo. Siento que por primera vez en años, quizás por primera vez en la vida, sé exactamente quién soy y lo que quiero hacer. La noche del matorral los envolvió por completo, pero no sintieron frío ni miedo. Estaban protegidos no solo por los leones que habían elegido amarlos, sino por la certeza de que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Buenas noches, Sultán. Buenas noches, Kira, dijo Socorro. Gracias por enseñarnos lo que significa una familia verdadera. Los leones respondieron con sonidos bajos y reconfortantes, como canciones de cunas salvajes que arrullaron a madre e hijo en sus primeros sueños realmente tranquilos en años. Y mientras dormían bajo las estrellas del matorral mexicano, protegidos por dos criaturas que también habían encontrado una segunda oportunidad de amar y ser amadas, Socorro y Ricardo sabían que el día siguiente traería no solo trabajo, sino el inicio de un viaje que honraría tanto sus heridas como sus fortalezas. A la mañana siguiente, despertaron con el sonido familiar de los pasos de Sultán acercándose. Pero esta vez, cuando abrieron los ojos, encontraron no solo a los dos leones, sino también a Arturo y a una mujer que no conocían. «Buenos días, familia», dijo Arturo con una sonrisa. «Quiero presentarles a la doctora Beatriz Morales, directora regional de varias reservas y santuarios aquí en el Bajío». La doctora Beatriz se acercó con una sonrisa cálida. «Arturo me contó sobre ustedes y sobre la propuesta de consultoría. Vine personalmente porque estoy muy interesada en lo que pueden ofrecer». Ricardo y Socorro se miraron el uno al otro, dándose cuenta de que su nueva empresa estaba cobrando velocidad más rápido de lo que habían imaginado. «Es un placer conocerla», dijo Socorro, «pero confieso que apenas estamos empezando a elaborar nuestros planes. A veces las mejores ideas son las que nacen de la experiencia real, no de teorías académicas», respondió la doctora Beatriz. «Arturo me contó cómo se encontraron, cómo se reconectaron, y cómo eso los inspiró a querer ayudar a otras organizaciones». «¿Y usted se interesó por eso?», preguntó Ricardo. «Me interesó mucho. ¿Saben cuántas reservas, santuarios y centros de rehabilitación existen solo en la región del Bajío?» «No tengo idea», admitió Socorro. «Más de 30. Y todos enfrentan problemas similares: falta de sistemas organizativos eficientes, dificultades con la tecnología, problemas de comunicación, gestión financiera precaria. La mayoría son proyectos creados por personas apasionadas que no tienen formación en administración o tecnología». Ricardo comenzó a ver el potencial real de lo que estaban proponiendo. «¿Y usted cree que nosotros podríamos ayudar a esas organizaciones?». «Creo que son exactamente lo que necesitamos», dijo la doctora Beatriz. «Una dupla que combina conocimiento técnico y administrativo con comprensión real sobre cuidado y superación de dificultades». Sultán se acercó a la doctora Beatriz y la olió cautelosamente. Para sorpresa de todos, demostró aceptación inmediata, como si reconociera en ella un alma compatible. «Sultán tiene buen instinto para las personas», observó Arturo. «Si él aprueba es porque ve algo especial». «Doctora Beatriz», dijo Socorro, «¿puedo preguntarle qué la motivó a trabajar en conservación y rescate de animales?». «Claro. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. Me quedé completamente sola en el mundo, sin dirección ni propósito.
Fue trabajando como voluntaria en una reserva de animales, donde encontré nuevamente mi razón de vivir. La historia de la doctora Beatriz resonó profundamente en Socorro y Ricardo. Era una prueba más de que las personas que han pasado por pérdidas significativas a menudo encuentran propósito ayudando a otros seres vulnerables. ¿Y ahora usted coordina varias de esas organizaciones?, preguntó Ricardo. Coordino y apoyo. Mi trabajo es ayudar a esas organizaciones a crecer y fortalecerse para que puedan ayudar a más animales, pero siempre tropezamos con los mismos obstáculos operativos. ¿Qué tipo de obstáculos?, preguntó Socorro con su instinto administrativo ya activado. Falta de sistemas para rastrear tratamientos médicos, dificultades para organizar datos sobre cada animal, problemas con la comunicación entre equipos, gestión ineficiente de recursos, marketing digital inadecuado para conseguir donaciones y voluntarios. Ricardo y Socorro se miraron nuevamente. Cada problema mencionado por la doctora Beatriz era exactamente el tipo de desafío que sus habilidades combinadas podrían resolver. «Doctora Beatriz», dijo Ricardo, «¿estaría dispuesta a contratarnos como consultores para empezar aquí en la reserva de Arturo y luego expandirnos a otras organizaciones?» «Estaría más que dispuesta. De hecho, tengo una propuesta para ustedes». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Socorro. «¿Qué tal si creamos un programa piloto? Ustedes pasan los próximos 3 meses aquí en la reserva, desarrollando y probando sus sistemas y métodos. Si funciona bien, garantizo contratos con al menos otras 10 organizaciones en la región». La propuesta era mejor que cualquier cosa que Ricardo y Socorro hubieran podido imaginar. No solo tendrían trabajo inmediato, sino también la oportunidad de probar y refinar sus ideas en un ambiente seguro y acogedor. ¿Eso significa que podríamos quedarnos aquí en la reserva por 3 meses?, preguntó Socorro. «Si quieren», respondió Arturo. «Tenemos alojamientos adecuados, y sería genial tenerlos cerca, no solo para el trabajo, sino para seguir acompañando el desarrollo de la relación de ustedes con Sultán y Kira». Ricardo miró a su madre y vio en sus ojos la misma emoción que sentía. «Mamá, ¿qué opinas?». «Creo que es perfecto», respondió ella. 3 meses para trabajar juntos, para aprender sobre nuestros nuevos roles como familia y para empezar algo que realmente puede marcar la diferencia en el mundo. «¿Entonces estamos de acuerdo?», preguntó la doctora Beatriz. «Estamos de acuerdo», respondió Ricardo. «Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Sultán y Kira necesitan aprobar nuestro trabajo. Si se estresan o se vuelven infelices con nuestra presencia constante aquí, replanteamos los planes». La doctora Beatriz sonrió. «Acepto, y tengo la sensación de que esos 2 serán nuestros mejores consultores de bienestar emocional». Kira se acercó en ese momento y se acostó a los pies de Socorro, como si estuviera ratificando el acuerdo. Sultán hizo lo mismo al lado de Ricardo. «Creo que tenemos aprobación unánime», dijo Arturo riendo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo comenzó a analizar todos los sistemas tecnológicos de la reserva, mientras Socorro se abocó a los procesos administrativos y organizativos. La doctora Beatriz visitaba frecuentemente para dar seguimiento al progreso y aportar ideas basadas en su experiencia con otras organizaciones. Sultán y Kira desarrollaron una rutina interesante. Pasaban las mañanas cerca de Ricardo mientras él trabajaba con computadoras y equipos, y las tardes con Socorro cuando ella analizaba documentos y organizaba procesos. Era como si entendieran intuitivamente qué tipo de apoyo necesitaba cada uno. «Mamá, ¿viste esto?», dijo Ricardo al final de la primera semana de trabajo. «Sultán literalmente se pone más alerta cuando estoy trabajando con equipos electrónicos, como si supiera que necesito concentración extra. Y Kira siempre aparece cuando estoy lidiando con cuestiones más difíciles o estresantes», observó Socorro. «Es como si sintiera cuando necesito apoyo emocional». Arturo, que observaba estas interacciones diariamente, estaba fascinado. «¿Se dan cuenta de que están documentando un tipo de comportamiento animal que puede ser muy importante para la investigación?», dijo él. «¿Cómo así?», preguntó Ricardo. «La forma en que Sultán y Kira están respondiendo a las necesidades emocionales e incluso profesionales de ustedes
Es algo que nunca he visto documentado. Están funcionando casi como animales de apoyo emocional, pero de forma totalmente natural y sin entrenamiento. La observación de Arturo hizo que Socorro reflexionara sobre algo que venía notando. Arturo, ¿puedo compartir algo que he notado? Claro. Desde que empezamos a trabajar aquí, con Sultán y Kira cerca, no he tenido ni un solo día malo, ni un momento en que me haya sentido inútil o como una carga. ¿Y por qué crees que está pasando eso? Porque ellos me ven trabajando, contribuyendo, siendo productiva. Para ellos, no soy una persona con limitaciones. Soy solo una persona haciendo su trabajo. Ricardo se detuvo y miró a su madre. Mamá, esto es importante. ¿Estás diciendo que su presencia cambia cómo te ves a ti misma? Exactamente. Y más que eso, cambia cómo me relaciono con el trabajo y contigo. Me siento completa. La revelación de Socorro hizo que Ricardo se diera cuenta de algo sobre sí mismo también. Sabes, mamá, estaba tan preocupado por ser un buen cuidador que olvidé darme cuenta de que no solo necesitas cuidados, necesitas sentirte útil, productiva, valorada por lo que puedes ofrecer. Y tú necesitas sentirte competente y capaz, no solo como cuidador, sino como persona, completó Socorro. Sultán y Kira, como si estuvieran siguiendo la conversación, se colocaron de manera de incluir a ambos en su círculo de protección, reforzando simbólicamente que madre e hijo eran igualmente valiosos y merecedores de apoyo. Ustedes dos están descubriendo algo fundamental, dijo Arturo. El cuidado verdadero no solo se trata de suplir necesidades básicas, se trata de reconocer y nutrir el potencial de cada persona. Eso es, dijo Ricardo. Estaba tratando de cuidar a mamá como si fuera frágil, cuando en realidad debería estar creando oportunidades para que ella demuestre su fortaleza. Y yo me estaba escondiendo detrás de mis limitaciones, en lugar de enfocarme en lo que puedo hacer, añadió Socorro. La conversación fue interrumpida por el sonido de un motor que se acercaba. Un coche de la dirección de la reserva estaba llegando, trayendo visitas no anunciadas. Del coche bajaron la doctora Beatriz y dos hombres que no conocían. Sultán y Kira inmediatamente se pusieron alertas, pero no mostraron agresividad. Arturo, Socorro, Ricardo, llamó la doctora Beatriz. Quiero presentarles a dos personas muy importantes. Los hombres se acercaron con sonrisas cordiales. Uno era mayor, de cabello canoso, y el otro más joven, usando ropa de trabajo de campo. Este es el doctor Felipe Salgado, director del Instituto de Protección a la Vida Silvestre, y este es Sergio Ortiz, coordinador de la Red Mexicana de Santuarios y Reservas. Ricardo y Socorro se miraron, percibiendo que estaban a punto de conocer a personas muy influyentes en sus áreas de interés. Es un placer conocerlos, dijo el doctor Salgado. La doctora Beatriz nos contó sobre el trabajo que están desarrollando aquí. De hecho, añadió Sergio Ortiz, vinimos personalmente porque tenemos una propuesta para ustedes. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Socorro, sintiendo una mezcla de expectativa y nerviosismo. El doctor Salgado va a explicar, dijo la doctora Beatriz. El doctor Salgado se acercó, observando con interés la interacción natural que Ricardo y Socorro mantenían con Sultán y Kira. ¿Sabían que México tiene una de las poblaciones más grandes de animales rescatados del mundo?, preguntó él. No, no lo sabíamos, respondió Ricardo. Tenemos cientos de organizaciones trabajando con rescate y rehabilitación, pero la mayoría enfrenta los mismos problemas operativos que ustedes están resolviendo aquí. Lo que desarrollaron en solo 2 semanas ya ha llamado la atención a nivel nacional. ¿Cómo así?, preguntó Socorro. Sergio Ortiz se adelantó. Arturo compartió algunos de los sistemas que ustedes crearon con otros coordinadores de la red. En pocos días, tuvimos más de 50 organizaciones preguntando si podrían contratar servicios similares. Ricardo sintió que la sangre se le aceleraba. La idea que habían concebido como forma de trabajar juntos se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Qué están proponiendo exactamente?, preguntó él.
Que ustedes creen oficialmente una empresa de consultoría especializada en organizaciones de conservación y rescate, respondió el doctor Salgado, con nuestro apoyo institucional y una red ya establecida de potenciales clientes. Esto es increíble, dijo Socorro, pero también un poco aterrador. Apenas estamos empezando. Exactamente por eso es el momento adecuado, dijo la doctora Beatriz. Pueden crecer junto con la demanda, en lugar de intentar adaptarse a un mercado ya establecido. Sultán se levantó y caminó hacia el doctor, Salgado oliéndolo con cuidado. Después de algunos momentos, el león mostró su aprobación recostándose cerca del grupo como señal de que aceptaba a los recién llegados. «Impresionante», murmuró el doctor Salgado. Nunca había visto a un animal rescatado mostrar tanta confianza en extraños. Sultán y Kira han sido nuestros consejeros no oficiales, dijo Ricardo. Parecen tener una capacidad especial para evaluar personas y situaciones. De hecho, dijo Sergio Ortiz, esto nos lleva a la segunda parte de nuestra propuesta. ¿Hay más?, preguntó Socorro. Nos gustaría que desarrollaran no solo sistemas operativos para las organizaciones, sino también protocolos de bienestar emocional para los cuidadores y para los propios animales rescatados. La propuesta era aún más ambiciosa que cualquier cosa que Ricardo y Socorro hubieran considerado. ¿Creen que estamos calificados para algo tan amplio?, preguntó Socorro. Ustedes han vivido personalmente el proceso de rescate y rehabilitación emocional, respondió el doctor Salgado, y están documentando, a través de su interacción con Sultán y Kira, técnicas de apoyo mutuo que pueden revolucionar la forma en que cuidamos tanto a animales como a personas en situación de vulnerabilidad. Ricardo miró a su madre, viendo en sus ojos la misma mezcla de emoción y aprensión que él sentía. «Necesitaríamos tiempo para pensar en esto», dijo él. «Claro», respondió Sergio Ortiz, «pero no mucho tiempo. Tenemos un encuentro nacional de la Red Mexicana de Santuarios y Reservas en 6 semanas. Sería la oportunidad perfecta para que presenten su trabajo ante representantes de todo el país. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Después de la partida de los visitantes, Ricardo y Socorro se quedaron en silencio por algunos momentos, procesando todo lo que se había propuesto. Sultán y Kira permanecieron cerca, como si sintieran que era un momento importante para sus humanos adoptivos. «Mamá, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo Ricardo finalmente. «Mucho más grande», coincidió Socorro. «La pregunta es, ¿estamos preparados para algo así?» «No sé si alguien está preparado para algo así», respondió Ricardo. «Pero sí sé que tengo ganas de intentarlo». «Yo también», dijo Socorro. «Pero tengo miedo de comprometernos con más de lo que podemos cumplir». Arturo se acercó, habiendo observado la conversación desde lejos. «¿Puedo dar mi opinión?», preguntó él. «Por favor», respondió Socorro. «En 2 semanas, ustedes crearon sistemas que resolvieron problemas que enfrentábamos desde hace años. Más que eso, documentaron un proceso de curación familiar que puede inspirar a miles de otras personas». «Pero eso es muy diferente a trabajar a escala nacional», reflexionó Ricardo. «Es verdad», coincidió Arturo, «pero ustedes tienen algo que la mayoría de los consultores no tiene: autenticidad. Ustedes no solo entienden los problemas teóricamente, ustedes vivieron y superaron esos problemas». Sultán se levantó y caminó hasta la silla de Socorro, apoyando su cabeza en su mano, como solía hacer cuando quería transmitir apoyo y ánimo. «¿Qué opinas, Sultán?», preguntó Socorro acariciando la melena dorada. «¿Debemos aceptar este desafío?». El león la miró a los ojos por unos momentos y luego emitió un rugido bajo, casi como si estuviera dando su aprobación. «Está diciendo que sí», dijo Ricardo sonriendo. «¿Cómo lo sabes?». «Porque es el mismo sonido que hace cuando aprueba algo que hacemos aquí en la reserva». Kira se acercó y se colocó al lado de Sultán, los dos creando una imagen de unidad y fuerza que inspiró confianza en Ricardo y Socorro. «Sabes, mamá», dijo Ricardo,
Quizás la pregunta no sea si estamos preparados, sino si estamos dispuestos a crecer y aprender conforme avanzamos. Y si estamos dispuestos a apoyarnos mutuamente cuando las cosas se pongan difíciles, agregó Socorro. Exactamente. Demostramos que podemos hacer eso cuando trabajamos en nuestra propia relación. Quizás podamos hacer lo mismo a una escala mayor. Socorro miró alrededor de la reserva, observando a otros animales rescatados que habían encontrado nueva vida y propósito allí. Cada uno de ellos había pasado por traumas, pérdidas y abandono, pero había encontrado la manera de reconstruir existencias significativas. Ricardo, ¿recuerdas lo que dijo Arturo sobre Sultán el primer día? Que había perdido la confianza en los humanos. No, la otra cosa, que necesitaba encontrar a alguien que también lo necesitara. Ricardo reflexionó sobre las palabras de su madre. ¿Estás diciendo que quizás estas organizaciones, estos animales, estas personas, nos necesitan tanto como nosotros necesitamos este trabajo para darle sentido a nuestras experiencias? Exactamente. Quizás nuestra función no sea solo ayudar, sino también permitir que otros nos ayuden a crecer y convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. La reflexión de Socorro tocó profundamente a Ricardo. Se dio cuenta de que su madre había desarrollado una sabiduría sobre el propósito y la reciprocidad que él apenas empezaba a entender. «¿Entonces quieres aceptar la propuesta?», preguntó él. «Quiero, pero quiero que sea una decisión nuestra, tomada juntos, como familia». «Como familia», coincidió Ricardo. «Y con la aprobación de nuestros consejeros felinos». Sultán y Kira parecían estar siguiendo la conversación con atención, y cuando Ricardo mencionó la aprobación, ambos se acercaron más, creando un círculo físico de apoyo alrededor de los dos humanos. «Arturo», dijo Socorro, «¿puedo preguntar algo práctico?» «Claro. Si aceptamos esta propuesta, aún podríamos mantener nuestra base aquí en la reserva, al menos inicialmente». «No solo pueden, sino que me encantaría que lo hicieran», respondió Arturo. «Ustedes también se han convertido en parte de esta familia, y Sultán y Kira claramente los consideran a ustedes como parte de su territorio a proteger». «Eso resuelve una preocupación importante para mí», dijo Socorro. «No quería perder la conexión que construimos aquí». «Ni yo», coincidió Ricardo. «Este lugar, esta gente, estos animales se han vuelto parte de lo que somos ahora». La decisión ya estaba prácticamente tomada, pero Ricardo sintió que necesitaban formalizar el momento de alguna manera especial. «Mamá, ¿puedo sugerir algo que quizá parezca un poco tonto?», sugiere. «¿Qué tal si vamos al lugar donde nos encontramos el primer día y anunciamos oficialmente nuestra decisión allí, como una forma de honrar el sitio donde comenzó nuestra nueva vida?» Socorro sonrió, conmovida por la sugerencia de su hijo. «No es tonto en absoluto. Es perfecto». Se dirigieron al lugar donde Sultán había encontrado a Socorro 3 semanas antes. El sitio se había vuelto especial para ambos, representando el punto de inflexión en sus vidas. Sultán y Kira los acompañaron, asumiendo naturalmente posiciones que creaban un círculo sagrado alrededor del lugar. Arturo los siguió respetuosamente, entendiendo la importancia simbólica del momento. «Aquí, en este lugar», comenzó Socorro, «pensé que mi vida había llegado a su fin. Y aquí», continuó Ricardo, «descubrí que mi vida como hijo de verdad apenas comenzaba». «Aquí también», dijo Socorro, «los dos aprendimos que la familia no se trata de no tener problemas, sino de enfrentar los problemas juntos, y que el amor verdadero no es evitar el dolor, sino ayudarse mutuamente a transformar el dolor en propósito», añadió Ricardo. Sultán se acercó y se colocó entre madre e hijo como había hecho el primer día, pero esta vez no como protección contra amenazas, sino como testigo de una promesa que se hacía. «Por eso», dijo Socorro solemnemente, «yo, Socorro García, acepto la propuesta de crear junto con mi hijo Ricardo una empresa que ayude a organizaciones a cuidar mejor de seres vulnerables. Y yo, Ricardo García», dijo él, tomando la mano de su madre, «acepto la responsabilidad de ser socio de mi madre no solo en los negocios, sino en la vida, cuidándola y permitiendo que ella me cuide,
como una verdadera familia. Kira emitió un sonido grave y musical, casi como si estuviera cantando una bendición para el momento. Sultán hizo lo mismo, creando una armonía salvaje que sonó como una aprobación celestial. Arturo se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Saben que acaban de hacer una de las cosas más hermosas que he presenciado?», dijo él. «¿Cómo así?», preguntó Ricardo. «Transformaron un lugar de abandono en un lugar de compromiso. Convirtieron un momento de dolor en un momento de propósito. Eso es sagrado». Las palabras de Arturo hicieron que todos comprendieran la profundidad de lo que había sucedido allí. No era solo aceptar una propuesta de trabajo, sino elegir conscientemente transformar experiencias dolorosas en fuerza para ayudar a otros. «Arturo», dijo Socorro, «te vamos a necesitar también en este viaje». «¿Cómo así?». «Como nuestro consultor en comportamiento animal y bienestar, si vamos a desarrollar protocolos para cuidar animales rescatados, necesitamos a alguien que realmente entienda a estas criaturas». «Me sentiría honrado», respondió Arturo, «pero hay una condición». «¿Cuál?». «Sultán y Kira deben ser nuestros consultores honorarios oficiales». Ricardo rió. «De acuerdo. Han demostrado tener mejor instinto para evaluar personas y situaciones que muchos humanos que conozco». «Entonces está decidido», dijo Socorro. «Nuestra empresa tendrá 2 socios humanos y 2 consultores felinos. Y una base de operaciones en medio del matorral de San Luis Potosí», añadió Ricardo. «Con la misión de ayudar a otros seres a encontrar su segunda oportunidad de una vida significativa», finalizó Socorro. Sultán y Kira se posicionaron lado a lado frente a los humanos, sus expresiones serenas pero alertas, como si estuvieran aceptando oficialmente sus nuevos roles como parte del equipo. El sol comenzaba a ponerse nuevamente sobre el matorral, pintando el cielo con los mismos colores dorados que habían presenciado la transformación de Ricardo y Socorro de extraños emocionales en familia verdadera. «Mamá», dijo Ricardo mientras observaban la puesta de sol, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué?». «Gracias por no haberte rendido con nosotros. Incluso cuando te abandoné, incluso cuando todo parecía perdido, no renunciaste a la posibilidad de que pudiéramos ser una familia de verdad». «Ricardo, ¿puedo contarte un secreto?». «Claro». «Incluso en los momentos más oscuros, cuando me sentía más sola y rechazada, una parte de mí sabía que volverías. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que el hijo que había criado no podría vivir con la culpa de haberme abandonado». «Tenías razón. La culpa casi me destruyó aquella primera noche. Pero fue la culpa la que te trajo de vuelta, y fue el amor el que nos curó», dijo Socorro. «A veces necesitamos tocar fondo para descubrir lo que realmente importa». Kira se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Socorro, un gesto de cariño que se había vuelto rutina en las últimas semanas. Sultán hizo lo mismo con Ricardo, creando una imagen de familia interespecie que simbolizaba perfectamente lo que todos habían aprendido. El amor verdadero trasciende diferencias y limitaciones. «Sabes, mamá, estoy pensando en cómo vamos a explicar nuestra empresa a posibles clientes», dijo Ricardo. «¿Cómo así? ¿Cómo vamos a explicar que nuestras decisiones empresariales están influenciadas por 2 leones rescatados?». Socorro rió, imaginándose la situación. «Creo que diremos que tenemos consultores especializados en intuición emocional y evaluación de carácter. Y que trabajan pro bono a cambio de proteína y cariño», agregó Ricardo. Arturo se unió a las risas. «Saben que esto puede convertirse en un diferenciador competitivo real, ¿verdad?». «¿Cómo así?», preguntó Socorro. «Las organizaciones que trabajan con animales rescatados valoran mucho la autenticidad y la conexión emocional. El hecho de que ustedes hayan sido aprobados por animales con historial de traumas puede ser una credencial muy poderosa». La observación de Arturo hizo que Ricardo y Socorro se dieran cuenta de que su experiencia con Sultán y Kira no solo era personalmente significativa, sino también profesionalmente valiosa. «Entonces nuestros consultores felinos no solo son parte de la familia, sino parte de la propuesta de valor de la empresa»,
dijo Ricardo. Exactamente, coincidió Arturo. Ofrecen algo que ninguna otra empresa de consultoría puede ofrecer: protocolos desarrollados y validados por animales que vivieron traumas y recuperación. La perspectiva de que Sultán y Kira pudieran realmente contribuir al trabajo que harían en otras organizaciones emocionó tanto a Ricardo como a Socorro. Era una forma más de darle significado y propósito a las conexiones que habían formado. «Mamá, creo que necesitamos empezar a documentar formalmente todo lo que hemos aprendido aquí», dijo Ricardo. «De acuerdo, pero no solo sobre sistemas y procesos, sobre relaciones, sanación, familia, propósito. Un manual sobre cómo transformar abandono en renacimiento», sugirió Ricardo. «Una guía sobre cómo reconstruir vínculos cuando todo parece perdido», agregó Socorro. Arturo se animó con la idea. Y podrían incluir casos de estudio de otros animales de la reserva, mostrando diferentes tipos de traumas y diferentes formas de sanación. «Eso sería increíble», dijo Socorro. «Una obra que sirva tanto para profesionales como para familias que hayan pasado por situaciones similares». «Con prólogo escrito por Sultán y Kira», bromeó Ricardo. «De hecho», dijo Arturo sonriendo, «con fotografías y observaciones de comportamiento de Sultán y Kira. Sería el primer manual de consultoría organizacional con contribuciones reales de animales rescatados». La idea estaba creciendo y volviéndose cada vez más emocionante. Ricardo y Socorro se dieron cuenta de que habían encontrado no solo una forma de trabajar juntos, sino una misión que honraba todas sus experiencias y realmente podría marcar la diferencia en el mundo. «¿Saben qué es lo que más me emociona de todo esto?», dijo Socorro. «¿Qué?», preguntaron Ricardo y Arturo al mismo tiempo. «Que empezamos aquí salvando a nuestra propia familia y ahora vamos a ayudar a salvar a otras familias, tanto humanas como animales». «Es el ciclo perfecto», observó Ricardo. «Recibimos cuidado, aprendemos a cuidarnos el uno al otro, y ahora vamos a enseñar a otros a cuidar mejor». Sultán levantó la cabeza y miró directamente a Ricardo, como si estuviera confirmando que esa era exactamente la lección que debía aprenderse. «Sultán está de acuerdo», dijo Socorro acariciando la melena dorada, «y tengo la sensación de que él y Kira sabían desde el primer día que esto iba a suceder». «¿Cómo es eso?», preguntó Ricardo. «Piénsalo bien. No solo nos protegieron, nos observaron, nos evaluaron, nos pusieron a prueba, y luego nos enseñaron sobre familia, confianza y propósito. Fue casi como si nos estuvieran preparando para algo más grande». La reflexión de Socorro hizo que Arturo recordara algo. ¿Saben que Sultán y Kira llegaron a la reserva con solo unas semanas de diferencia? ¿Y que ambos habían pasado por experiencias de abandono similares? «No, no lo sabíamos», dijo Ricardo. «Tal vez reconocen en ustedes a otros sobrevivientes que podrían formar una nueva manada, una nueva familia elegida». «Una familia elegida», repitió Socorro, gustándole la expresión. «Es exactamente lo que somos, ¿verdad?». «Sí», coincidió Ricardo. «Nos elegimos los unos a los otros a diario, consciente e intencionadamente. Y eso es más fuerte que las familias basadas solo en la obligación o la costumbre», añadió Arturo. Kira se levantó y caminó unos metros más allá. Luego se giró y miró al grupo, como si los invitara a seguirla. «¿Quiere mostrarnos algo?», dijo Arturo. «¿Vamos?». Siguieron a Kira con Sultán cerrando la retaguardia en su posición protectora habitual. La leona los condujo a una parte de la reserva que Ricardo y Socorro aún no habían visitado, donde había un árbol centenario con una sombra amplia y acogedora. Bajo el árbol había señales de que otros animales solían reunirse allí. Era claramente un lugar de encuentro social de la reserva, un sitio donde diferentes especies se juntaban pacíficamente. «Este es el punto de encuentro social de la reserva», explicó Arturo. «Lo llamamos el árbol de la familia, porque es donde los animales de diferentes grupos se juntan». Socorro miró a su alrededor y vio que de hecho había otros animales cerca, algunos monos, varias aves e incluso algunos animales más pequeños que observaban desde lejos.
¿Por qué nos trajo Kira aquí?, preguntó ella. Creo que nos está mostrando que ahora forman parte de la familia extendida de la reserva, respondió Arturo. No solo de ella y Sultán, sino de toda la comunidad. Ricardo se sentó en la tierra bajo el árbol y Socorro colocó su silla cerca de él. Sultán y Kira se echaron formando un semicírculo protector y gradualmente otros animales comenzaron a acercarse. «Dios mío», susurró Socorro, «es como si fuera una ceremonia de bienvenida». «Tal vez lo sea», dijo Arturo. «Los animales tienen rituales sociales mucho más complejos de lo que imaginamos». Durante aproximadamente 1 hora permanecieron bajo el árbol de la familia, observando y siendo observados por los diversos animales de la reserva. Era una experiencia casi mística, como si estuvieran siendo aceptados formalmente en una comunidad que trascendía especies. «Mamá», dijo Ricardo cuando finalmente se levantaron para regresar, «este ha sido uno de los días más importantes de mi vida». «¿Por qué?». «Porque fue el día en que entendí completamente que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de elección, aceptación y compromiso mutuo por el bienestar de los demás. Y se trata de reconocer que todos nosotros, humanos y animales, tenemos la capacidad de sanar y ser sanados», agregó Socorro. Sultán y Kira los acompañaron de regreso a la casa de huéspedes, pero esta vez su comportamiento era ligeramente diferente. Caminaban al lado de Ricardo y Socorro, no como protectores de seres vulnerables, sino como iguales en una familia elegida. «Arturo», dijo Socorro cuando llegaron, «¿puedo hacerte una petición personal?». «Claro. Cuando empecemos a trabajar con otras organizaciones, me gustaría que contáramos nuestra historia completa, no solo la parte profesional, sino también la parte humana». «¿Por qué?». «Porque si vamos a enseñar a otros sobre sanación y reconstrucción, debemos ser honestos sobre nuestro propio proceso de sanación. Necesitamos mostrar que es posible reconstruir relaciones incluso después de errores graves». Ricardo asintió con la cabeza. «Mamá tiene razón. Nuestra credibilidad no viene del hecho de nunca haber fallado, sino de haber aprendido a levantarnos después de fallar. Y de haber aprendido que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría», agregó Socorro. Arturo sonrió. «¿Se dan cuenta de que este es exactamente el mensaje que las organizaciones de rescate necesitan escuchar? Que es posible superar traumas, reconstruir la confianza y crear nuevos comienzos. Entonces, nuestra empresa no será solo sobre consultoría técnica», dijo Ricardo. «Será sobre consultoría de esperanza». «Consultoría de segunda oportunidad», corrigió Socorro. «Consultoría de familia elegida», finalizó Arturo. Sultán emitió un rugido bajo y aprobador, como si estuviera sellando oficialmente la misión que habían definido juntos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Ricardo y Socorro hicieron algo que no hacían desde hacía años. Hablaron sobre sueños futuros en lugar de solo preocupaciones del presente. «Mamá, ¿dónde te ves dentro de 5 años?», preguntó Ricardo. «Veo nuestra empresa establecida y respetada a nivel nacional. Te veo casado con alguien que entienda y valore nuestro trabajo. Me veo a mí misma como una abuela que tiene historias importantes que contar a sus nietos. Y yo me veo trabajando al lado de la madre más sabia y fuerte que conozco», dijo Ricardo. «Me veo contribuyendo para que otras familias no pasen por lo que pasamos. Y me veo visitando a Sultán y a Kira regularmente, siempre agradecido de que nos hayan enseñado lo que realmente significa amar. Ricardo, ¿puedo hacerte una promesa?». «Claro. Prometo que, sin importar qué tan exitosa se vuelva nuestra empresa, nunca olvidaré que lo más importante es nuestra relación como familia. Y yo prometo que seguiré aprendiendo cómo ser un mejor hijo cada día, y que cuidaré de la señora no por obligación, sino como un privilegio». Afuera, podían escuchar los sonidos nocturnos del matorral, y ocasionalmente la respiración tranquila de Sultán y Kira, que habían elegido dormir cerca de la casa de huéspedes. «Buenas noches, mamá. Te quiero». «Buenas noches, hijo. También te quiero».
Y por primera vez en 3 años, tanto Ricardo como Socorro durmieron con la certeza absoluta de que eran amados, valorados y que tenían un propósito claro para sus vidas. La mañana trajo noticias emocionantes. La doctora Beatriz llegó temprano con una laptop y un montón de documentos. «No van a creerlo», dijo ella, visiblemente emocionada. «Desde anoche, cuando difundimos que aceptaron expandir el trabajo, recibimos 15 solicitudes formales de consultoría». Ricardo y Socorro se miraron con una mezcla de emoción y aprensión. «¿15 organizaciones quieren contratar nuestros servicios?», preguntó Socorro. «No solo quieren», corrigió la doctora Beatriz, «están dispuestas a pagar cantidades sustanciales por sus servicios». Ella abrió la laptop y mostró una hoja de cálculo con las solicitudes. Había reservas de animales silvestres, santuarios de primates, centros de rehabilitación de aves e incluso algunas organizaciones que trabajan con rescate de animales domésticos. «Esto es mucho más de lo que esperábamos», dijo Ricardo. «Y ustedes ni siquiera han empezado a trabajar oficialmente aún», observó Arturo, que se había unido al grupo. «Imagínense cuando tengan casos de éxito documentados». Sultán se acercó y, como se había vuelto costumbre, apoyó su cabeza en la mano de Socorro. Pero esta vez, ella notó algo diferente en su comportamiento. «Arturo, Sultán parece ansioso hoy. ¿Es normal?». Arturo observó a Sultán con atención. «En realidad, creo que está sintiendo la energía de cambio en el aire. Los animales son muy sensibles a las alteraciones en la rutina y en las emociones de las personas alrededor». «¿Crees que está preocupado de que nos vayamos?», preguntó Ricardo. «Es posible. O tal vez está sintiendo que algo importante está por suceder». La doctora Beatriz interrumpió la conversación sobre Sultán con una sugerencia práctica. «Ustedes necesitan tomar algunas decisiones importantes en los próximos días», dijo ella. «Primero, sobre cuáles de estas solicitudes quieren aceptar inicialmente. Segundo, sobre cómo estructurar formalmente la empresa. Tercero, sobre cómo quieren presentar su trabajo en el encuentro nacional». «Esto es mucho para procesar», admitió Socorro. «¿Podemos analizar las solicitudes una por una?». «Claro», respondió la doctora Beatriz, abriendo el primer archivo. «Esta es de un santuario de primates en Chiapas. Rescatan monos que fueron mantenidos ilegalmente como mascotas». Ricardo se inclinó para leer los detalles. «¿Qué están pidiendo específicamente?». «Sistemas de monitoreo de salud individual para cada animal, protocolos de reintegración social y mejoras en la gestión de voluntarios». «Esto está totalmente dentro de lo que podemos hacer», dijo Socorro, «y sería un gran proyecto para probar nuestros métodos en una realidad diferente». «Estoy de acuerdo», dijo Ricardo. «¿Qué tal si lo tomamos como nuestro primer cliente oficial?». Sultán levantó la cabeza al oír el tono más decidido en la conversación y miró alternativamente a Ricardo y a Socorro como si estuviera evaluando la decisión. «Creo que Sultán aprueba», dijo Arturo. «Tiene una expresión que reconozco cuando acepta cambios positivos. Entonces el santuario de primates será nuestro primer proyecto», decidió Socorro. «¿Qué más tenemos?». La doctora Beatriz mostró otra solicitud. «Esta es de una organización que rehabilita aves rapaces. Tienen dificultades para coordinar liberaciones en la naturaleza y quieren un sistema que rastree el éxito de cada reintegración. Esto requeriría desarrollo de software más complejo», observó Ricardo, «pero sería un proyecto fascinante y establecería nuestra reputación en un área muy especializada», añadió Socorro. Kira eligió ese momento para unirse al grupo, colocándose al lado de Sultán. Los dos leones observaban las discusiones con atención, como si entendieran que se estaban tomando decisiones importantes. «¿Han notado que Sultán y Kira siempre aparecen cuando estamos tomando decisiones importantes?», observó Ricardo. «Se han vuelto parte de nuestro proceso de toma de decisiones», dijo Socorro sonriendo. «Consultores silenciosos pero muy perspicaces». «En realidad», dijo la doctora Beatriz, «esto me da una idea interesante para el marketing de ustedes». «¿Qué idea?», preguntaron Ricardo y Socorro al mismo tiempo. «¿Qué tal si ofrecen consultorías de aprobación animal?
Las organizaciones de rescate valoran mucho la opinión de los propios animales sobre cambios y mejoras. La sugerencia de la doctora Beatriz era tan inusual como genial. Ricardo y Socorro se dieron cuenta de que podría ser realmente un diferenciador único en el mercado. ¿Estás sugiriendo que llevemos a Sultán y Kira a visitar otras organizaciones?, preguntó Ricardo. Si es logísticamente posible y seguro para ellos, ¿por qué no?, respondió la doctora Beatriz. Los animales que han pasado por traumas y se han recuperado pueden ser los mejores evaluadores de entornos de curación. Arturo se animó con la idea. Esto incluso tiene sentido desde el punto de vista científico. Sultán y Kira han desarrollado una sensibilidad especial para evaluar la calidad del cuidado y el ambiente emocional. Pero, ¿sería seguro para ellos viajar?, preguntó Socorro, preocupada. Con los equipos y precauciones adecuados, sí, respondió Arturo. Y podría ser incluso beneficioso, siempre que no sea demasiado frecuente. Sultán se levantó y caminó unos pasos hacia el vehículo de la doctora Beatriz. Luego miró hacia atrás, como si estuviera considerando la posibilidad de un viaje. «Creo que le interesa la idea», observó Ricardo. «¿O nos está diciendo que es hora de expandir nuestros horizontes?», dijo Socorro. «Entonces, ¿están dispuestos a considerar consultorías que incluyan aprobación animal?», preguntó la doctora Beatriz. «Lo estamos», respondió Ricardo, «pero con condiciones rigurosas de seguridad y bienestar para Sultán y Kira, y solo para organizaciones que realmente se beneficiarían de este tipo de evaluación», añadió Socorro. La doctora Beatriz cerró la laptop con una sonrisa satisfecha. «Perfecto. Voy a comenzar a estructurar propuestas basadas en este enfoque innovador. Acaban de crear un nicho de mercado completamente nuevo. Un nicho que honra tanto nuestra experiencia personal como nuestra relación con Sultán y Kira», dijo Socorro, «y que puede revolucionar la forma en que las organizaciones de rescate evalúan y mejoran sus entornos», añadió Ricardo. Arturo miró a Sultán y Kira con una expresión de orgullo paternal. «Ustedes dos no solo salvaron a una familia humana», les dijo a los leones. «Ahora van a ayudar a salvar a cientos de otros animales y personas». Como si entendieran la magnitud de lo que se había decidido, Sultán y Kira se posicionaron lado a lado frente al grupo humano, sus posturas dignas y alertas, como si estuvieran aceptando oficialmente sus nuevas responsabilidades. «Creo que tenemos nuestro equipo oficial», dijo Socorro. 2 consultores humanos, un especialista en comportamiento animal y 2 evaluadores felinos. «La empresa de consultoría más inusual de México», dijo Ricardo riendo. «Y potencialmente la más eficaz», corrigió la doctora Beatriz, «porque ofrecen algo que ninguna otra puede ofrecer. Autenticidad probada y aprobada por los propios beneficiarios del trabajo de rescate». El resto de la mañana se dedicó a definir detalles prácticos: cómo formalizar legalmente la empresa, cómo estructurar contratos, cómo preparar presentaciones para el encuentro nacional y cómo organizar la logística de las primeras consultorías. Durante todo el proceso, Sultán y Kira permanecieron cerca, observando y ocasionalmente interactuando de formas que parecían aprobar o cuestionar ciertas decisiones. «Realmente se han convertido en parte integral de lo que hacemos», observó Ricardo durante una pausa. «Más que eso», dijo Socorro, «nos enseñaron que la verdadera asociación trasciende especies y que la confianza puede construirse incluso después de traumas severos. Esas son exactamente las lecciones que otras organizaciones necesitan aprender», dijo Arturo. «Entonces nuestra misión está clara», dijo Ricardo. «Enseñar a otros lo que Sultán y Kira nos enseñaron sobre curación, familia y segundas oportunidades, a través de sistemas prácticos, pero basados en principios emocionales profundos», añadió Socorro. La doctora Beatriz se preparaba para partir cuando hizo una última observación importante. «Se dan cuenta de que en 3 semanas transformaron sus vidas personales y crearon potencialmente una empresa que puede impactar cientos de organizaciones y miles de animales. Cuando lo pones así parece casi imposible», dijo Ricardo. «No imposible», corrigió Socorro. «Inevitable».
A partir del momento en que decidimos ser honestos el uno con el otro y aceptar ayuda, todo lo que vino después fue consecuencia natural. Y a partir del momento en que Sultán y Kira eligieron aceptarnos en su familia, agregó Ricardo, ellos nos dieron el modelo de cómo funcionan las relaciones saludables. Sultán se acercó a Ricardo y apoyó su cabeza en el hombro del hombre, un gesto que se había convertido en su forma especial de demostrar cariño y aprobación. «Gracias, Sultán», dijo Ricardo abrazando con cuidado la cabeza del león, «por enseñarme que la verdadera fuerza viene de la vulnerabilidad honesta». Kira hizo lo mismo con Socorro, creando un momento de conexión que simbolizaba perfectamente el viaje que todos habían recorrido juntos. «Y gracias, Kira», dijo Socorro, «por enseñarme que ser cuidada no disminuye mi capacidad de cuidar a otros». Arturo observó las interacciones con lágrimas en los ojos. En 15 años trabajando con animales rescatados, nunca vi conexiones tan profundas y mutuamente transformadoras, dijo él. Porque todos ustedes necesitaban exactamente la cura que encontraron unos en otros, observó la doctora Beatriz. Y ahora van a compartir esa cura con el mundo. Cuando la doctora Beatriz se fue, los cuatro, Ricardo, Socorro, Sultán y Kira, permanecieron juntos, observando la puesta de sol una vez más. Pero esta vez era diferente. No era solo sobre apreciar un momento bonito, sino sobre contemplar el futuro que habían construido juntos. «Mamá, ¿puedo confesarte algo?», dijo Ricardo. «Siempre. Tenía miedo de que nuestro éxito pudiera cambiar nuestra relación, volverla más complicada o distante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que nuestro éxito es consecuencia directa de la calidad de nuestra relación. Cuanto mejor seamos como familia, mejores seremos como socios de negocios». «Exactamente», concordó Socorro. «Nuestra empresa no es algo separado de nuestra familia, es una extensión de nuestra familia». Sultán y Kira se posicionaron de forma tal que crearon un círculo completo alrededor de Ricardo y Socorro, simbolizando la unidad y protección que se habían convertido en la base de todo lo que construirían juntos. «Arturo», dijo Socorro, «¿puedo pedirte otro favor?» «Claro. Me gustaría que documentaras fotográficamente nuestros primeros meses de trabajo. Quiero tener un registro visual de cómo empezó todo, especialmente de las interacciones con Sultán y Kira». «Sería un honor», respondió Arturo. «De hecho, creo que deberíamos documentar también en video. Puede ser material valioso para presentaciones futuras y para inspirar a otras familias que han pasado por situaciones similares», agregó Ricardo. «Nuestra historia puede ayudar a otras personas a creer que la reconciliación es posible», dijo Socorro. La idea de documentar y compartir su viaje emocionó a todos. Era una forma de honrar lo que habían vivido y potenciar el impacto de su experiencia. «¿Saben?», dijo Arturo, «ustedes podrían escribir un libro sobre todo esto». «¿Un libro?», preguntó Ricardo. «Del abandono al propósito. Cómo una familia se reencontró con la ayuda de 2 leones rescatados», sugirió Arturo. «Consultoría felina, lecciones de vida y negocios aprendidas en la estepa mexicana», contrasugirió Socorro. «Segunda oportunidad, una historia de abandono, rescate y reconstrucción familiar», ofreció Ricardo. Todos rieron de las sugerencias creativas, pero la idea de un libro comenzó a parecer cada vez más viable e importante. «Independientemente del título», dijo Socorro, «sería una forma de honrar no solo nuestro viaje, sino el viaje de todos los animales rescatados que nos enseñaron sobre resiliencia. Y podría ayudar financieramente a otras organizaciones de rescate», agregó Ricardo. «Con parte de las ganancias donadas a reservas como esta», finalizó Arturo. Sultán emitió un rugido bajo y prolongado, como si estuviera aprobando formalmente todos los planes que se estaban haciendo. «Él está diciendo que le gusta la idea», tradujo Ricardo. «O está diciendo que es hora de dejar de planificar y empezar a actuar», sugirió Socorro. «O ambas cosas», dijo Arturo sonriendo. En ese momento, todos supieron que estaban en el umbral de algo verdaderamente especial. No solo una empresa de consultoría,
sino un movimiento de transformación que honraría las heridas del pasado mientras construía un futuro de esperanza y propósito. Entonces, ¿mañana comenzamos oficialmente?, preguntó Ricardo. Mañana comenzamos oficialmente, confirmó Socorro. Con bendición y supervisión felina, añadió Arturo. Y con la certeza de que, pase lo que pase, enfrentaremos juntos, finalizó Ricardo. Sultán y Kira se levantaron y caminaron lentamente hacia el lugar donde solían dormir, pero no sin antes tocar suavemente a los humanos con sus cabezas, como un ritual de buenas noches que sellaba un día más de familia elegida. «Buenas noches, consultores», dijo Socorro. «Buenas noches, familia», dijo Ricardo. «Buenas noches, milagros cotidianos», dijo Arturo. Y bajo las estrellas del matorral mexicano, 4 almas rescatadas, 2 humanas y 2 felinas, descansaron con la paz de quienes saben que han encontrado exactamente donde pertenecen. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció la historia y desde dónde nos estás viendo. Si algo tocó tu corazón, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Ricardo tomó la decisión correcta al regresar por su madre? Nos encanta leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes.